Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida a las palabras clave, capítulo 30. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a inaugurar un nuevo aspecto de estas palabras clave porque vamos a comenzar con un género que antes no habíamos transitado, que es el ensayo. Y para comprender fehacientemente lo que es el ensayo, vamos a empezar por ahí con el primer ensayo crítico de la modernidad capitalista. ¿Sí? No se asusten, vamos a hablar del Manifiesto Comunista, publicado en 1848 por primera vez con la autoría de Karl Marx y Friedrich Engels, o Carlos Marx y Federico Engels. El tiempo ha pasado notablemente, mucha gente lo ha citado sin leerlo, y lo que es interesante es que cuando digo que es un ensayo crítico de la modernidad capitalista, es precisamente eso, es una opinión sobre el desarrollo del modo de producción capitalista a mediados del siglo XIX, obviamente desde una perspectiva crítica, y la intención de los autores, tanto de Karl Marx como de Friedrich Engels, era que sirviera de plataforma, de diagnóstico para la formación del movimiento comunista internacional que iba a llevar la revolución proletaria adelante para superar el modo de producción capitalista a nivel mundial. Eso era el propósito de los autores, pero como todo texto, cuando pasa el tiempo, el propósito de los autores queda desdibujado, pero no lo que han planteado y las ideas críticas que han esbozado. Me ocurrió que mucha gente, al introducirla a la lectura, al invitarla a leer el Manifiesto Comunista, se sorprendían con una frase contundente, que es caracterizar a la burguesía como la clase más revolucionaria de la historia, ¿sí? Porque pensaban, bueno, si es un texto crítico de la burguesía y proclama la revolución proletaria, ¿cómo puede ser que considere que el enemigo de los revolucionarios a su vez haya sido la clase más revolucionaria de toda la historia humana? Eso generaba, obviamente, sorpresa. Y eso hablaba de que el texto, el ensayo crítico denominado Manifiesto Comunista, era más bien un texto que se conocía de oídas, pero no de una lectura rigurosa, ¿sí? Al mismo tiempo, que es una lectura crítica del modo de producción capitalista y el desarrollo que ha alcanzado a mediados del siglo XIX a nivel mundial, tiene otro rasgo notable, que es la contundencia de la escritura y la belleza de la escritura, ¿sí? O sea, muchos no lo han leído, pero se acordarán de la famosa frase del fantasma que recorre Europa. Hay un fantasma, un espectro, de acuerdo a la traducción, que recorre Europa. Y la otra frase, la historia de la humanidad ha sido desde el principio una lucha de clases. O sea, ahí plantea la idea hegeliana del conflicto dialéctico, pero, digamos, hay una frase que en general es soslayada, que no se tiene en cuenta. Y la voy a leer de mi modesta traducción, que es bastante aproximada porque la he comparado con otras. Dice, se inicia el capítulo 1, burgueses y proletarios. Toda la historia de la sociedad humana hasta nuestros días es una historia de luchas de clases. Obviamente que ahí, hoy este es un texto, digamos, es un panfleto revolucionario, comete un error anacrónico, ¿no? Porque obviamente, si después seguimos rigurosamente el marxismo, no siempre hubo clases sociales, hubo estamentos, hubo otras formas de organización social que no incluía la constitución de lo que después Marx y Engels van a definir como clase. Pero dice esto, esa lucha de clases que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social. El aspecto optimista. Obreros, ustedes se organizan, una clase revolucionaria, y van a cambiar el régimen social. O sea,
Van a superar el modo de producción capitalista por el modo de producción comunista. Pero ojo, que dice otra fase. En una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. ¿Sí? Este es un matiz que por ahí no se tiene en cuenta, ¿no? Digamos, la visión optimista diría, bueno, el proletariado organizado va a obtener la victoria final. Pero acá hay una salvedad, por ahí se extinguen las dos clases beligerantes. Y se extingue el modo de producción también. Digo, por ahí puede parecer mi posición un poco pesimista. Pero por ahí este matiz es interesante porque contradice otro supuesto de la teoría expuesta en el Manifiesto Comunista. La idea de que la historia tiene un telos, una finalidad, que la historia es teleológica y se sucede por etapas cada vez superadoras de la anterior a través del conflicto, ¿sí? O sea, así como el modo de producción esclavista fue reemplazado por el modo de producción feudal, el modo de producción feudal fue reemplazado por el modo de producción capitalista, el modo de producción comunista va a superar al modo de producción capitalista. O sea, hay una idea etapista, son etapas que están en la lógica histórica, ¿sí? O sea, esta teleología, este telos, esta finalidad que la historia va hacia algún lugar y más allá de la voluntad de los seres humanos que hacen la historia, que sufren la historia, que luchan en la historia tiene una dirección predeterminada. Esto es uno de los elementos por ahí más nefastos, esta idea de la teleología que está en el Manifiesto Comunista. Nosotros comentamos una novela de Arthur Koestler, que es El Cero y el Infinito, y ahí en esa novela Koestler cuenta la tragedia que trajo que el estalinismo soviético se sintiera capitán o guía de la dirección de la historia, el gran capitán era Stalin obviamente, y todo aquel que se opusiera a la dirección que marcaba el capitán debía ser exterminado. Esa idea teleológica fue nefasta, y es una idea que nosotros, no estamos en 2025, no estamos en 1848, nos damos cuenta que es una idea errónea. La historia no tiene una dirección predeterminada. Si bien podemos prever ciertos acontecimientos sociales desde el conocimiento histórico, no podemos ser profetas de lo que va a ocurrir. Este aspecto es el que critica Karl Popper, si mal no recuerdo, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, cuando critica el historicismo. Él se remonta a Platón, sigue con Hegel y termina siendo muy crítico de la teoría marxista. Es uno de los aspectos, digamos, que han sido superados por el desarrollo histórico. Hoy leemos el título del libro Lenin, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, y con cierta ternura, porque si era la etapa superior del capitalismo, no había más capitalismo después de la lucha de la superación del imperialismo, como articulación del modelo de producción capitalista. Entonces, esta idea de teleología es una de las ideas que han quedado, digamos, superadas por el mismo desarrollo histórico. Ese es un aspecto del Manifiesto Comunista. Pero otro aspecto del Manifiesto Comunista, en general es una prognosis, un pronóstico en el sentido de que, bueno, fija hacia dónde va a ir la historia, pero no se agota en eso el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista también es una diagnosis, es un diagnóstico de las consecuencias de esta revolución que ha traído la burguesía y lo que va a traer, las consecuencias que esa revolución que ha introducido la burguesía y cómo se va a transformar el mundo a partir de esas innovaciones revolucionarias, ¿sí? O sea, el Manifiesto Comunista habla por primera vez de una economía mundial donde cualquier suceso que acontece en la metrópoli tiene una consecuencia en la periferia. El mundo está integrado. Uno podría decir, bueno, es la globalización. En realidad,
la expansión ultramarina europea había traído una articulación entre áreas geográficas muy distantes, como por ejemplo América, África y Europa, ¿no? El famoso triángulo. Pero todavía no se habían desarrollado las posibilidades tecnológicas en medios de comunicación y transporte para que esa economía se hiciera verdaderamente mundial. Es más, podremos decir que hasta 1848 lo que están haciendo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es un pronóstico, porque en realidad 1848, si bien se había introducido el vapor para la navegación marítima y se había introducido el vapor para el medio de comunicación terrestre, como eran los ferrocarriles, como van a ser los ferrocarriles, todavía no se había desarrollado el sistema ferroviario para unificar regiones geográficas y construir mercados nacionales. Obviamente es posterior, el proceso va a ser posterior. Pero también en el manifiesto se plantea la idea de las crisis mundiales y las crisis de superabundancia, a medida que las diferentes potencias ya capitalistas o industriales empiezan a competir entre sí para disputarse mercados para vender sus productos en la periferia y a su vez para obtener materias primas. O sea, en el manifiesto comunista está prevista la etapa del capitalismo que los autores sitúan en general después de la crisis mundial de 1873 a partir de 1875, etc. ¿Sí? O sea, ese elemento está como una previsión en el manifiesto comunista porque todavía no había ocurrido efectivamente. ¿Sí? Bueno, hay otro elemento que es llamativo y que llama a la reflexión porque nos ayuda a comprender el mundo actual, que ya aparece en el manifiesto comunista, es la idea de la supresión de todo elemento religioso o trascendente que justifique las acciones humanas. Ellos dicen, bueno, la burguesía solamente se interesa por el interés material y por el aumento de la rentabilidad. Y eso desnuda la verdadera relación entre los hombres que ha sido siempre de interés en base a la escasez económica. O sea, ellos plantean, ¿sí? Y eso es una idea interesante, y lo voy a leer textualmente porque es una de las frases por ahí más brillantes del manifiesto comunista. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero constante y sonante que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, a un régimen de explotación velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas por un régimen franco, descarado, directo y escueto de explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acatamiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote y al hombre de ciencia. Esa idea es la idea, más allá de que el modo de producción capitalista, es la idea de la modernidad. La idea de la modernidad, ya prevista por otros autores antes de Marx y Engels, era que el tiempo se había acelerado y ese tiempo acelerado producía una ruptura en las instituciones tradicionales. O sea, el tiempo de la modernidad es el tiempo, no es el tiempo del feudalismo, sino es un tiempo que se acelera, ¿sí? Y que rompe todo lo que se consideraba estable. La sociedad feudal es una sociedad estable, estamental, que tiende a reproducirse a sí misma sin cambiar. En cambio, el modo de producción capitalista viene a romper todas las estructuras que se creían permanentes
Y entre ellas, Marx y Engels dicen, bueno, antes la explotación se justificaba por la ideología religiosa. Ahora el capitalismo te viene a decir que en realidad no hay ningún justificativo más que la rentabilidad que buscan los burgueses para aumentar sus ganancias y para apoderarse del poder político, ¿sí? Ahí es la primera vez que se plantea, y no es en el sentido, digamos, se plantea que toda construcción, o lo que ellos llamarían superestructural, religiosa, jurídica y demás, es la forma que reviste un modo de producción que explota a la mayoría. Por ejemplo, no se concibe la sociedad feudal sin el sustento ideológico de la Iglesia Católica, que justificaba ese orden opresivo como un orden natural. Lo que viene a decir Marx y Engels es decir, no, ya directamente la burguesía es tan revolucionaria que ni siquiera se preocupa en justificar de alguna forma trascendente su apropiación, obviamente voraz, de la mayor parte de la riqueza social. O sea, y esta declaración es un espíritu de la época. Acuérdense que es un espíritu de la época la idea del avance de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y se agrava lo que se llama la expulsión de Dios o de una trascendencia como explicación del mundo, ¿sí? Bueno, acuérdense que Marx fue contemporáneo de Darwin, por ejemplo, ¿sí? O sea, el mundo occidental se ve despojado de aquello que lo había justificado durante siglos y empieza a haber una nueva lógica que es mucho más brutal, que es mucho menos sutil y que dice, bueno, en realidad, esto es el aspecto en que lo ven Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? En realidad no, esto es todo por dinero y, digamos, toda espiritualidad trascendente desaparece. Porque el frío cálculo, el agua helada del frío cálculo egoísta, etcétera, etcétera, es la que se pone en evidencia y es la característica que tiene el sistema, el modo de producción capitalista y la burguesía que busca dominar la economía mundial, por lo menos hacia 1848. Vemos entonces que por un lado, plantean, digamos, una de las cuestiones básicas que después va a tener algún tipo de simplificaciones, en algunos casos que van a ser nefastas. O, por ejemplo, el economicismo. Lo que se ve en el manifiesto comunista es decir, todas las organizaciones sociales, políticas, jurídicas, religiosas, en última instancia están condicionadas por la base material. En última instancia están condicionadas por la base material, no están determinadas, ¿sí? Porque si no, se cae en la simplificación economicista, que es decir, a modos de producción similares tienen que coincidir con modos de organización política, religiosa, jurídica iguales. No, hay variedad en eso. Y que en realidad, entre la estructura económica que condiciona la superestructura del ordenamiento social, hay una relación de retroalimentación, pero que en última instancia siempre va a estar condicionada por la base material, o sea, por las condiciones concretas de producción, ¿sí? Esa idea que, digamos, cuando, ya dije antes, pero cuando se reducen, van a llevar al economicismo, a decir, bueno, las condiciones materiales no son precisamente condiciones, sino son determinaciones. Eso es falso, ¿sí? No ocurre de esa forma. Bueno, vean entonces cómo en gran parte el mundo en el que habitamos, el mundo que algunos llaman postindustrial o postcapitalista, en realidad es un mundo industrial sesgado y el modo de producción capitalista domina en todos lados. El primer intento de pensarlo críticamente es el manifiesto comunista. Más allá de las simpatías personales que cada uno tenga en sus opciones políticas, la única forma de comprender el capitalismo en toda su complejidad en el siglo XXI, o sea, en 2025, es empezar a leer a aquellos autores
que se plantearon verlo críticamente. Por eso digo, y encima está bellamente escrito, está muy bien escrito. Por eso yo sugiero que si ustedes quieren iniciarse en el ensayo, encima es un ensayo muy breve, ¿sí?, que lean el Manifiesto Comunista y van a descubrir un montón de cosas que aparentemente son nuevas, pero que ya fueron planteadas en 1848. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.